Un cronista de Red Guaraní representará al país en un taller de periodismo internacional en Guayaquil, Ecuador. El joven Sergio Valdés afirma que su principal motor es el deseo de seguir creciendo como reportero. Los Gómez Berlangeri buscan perpetuarse en el poder. Hace más de 20 años que gobiernan la ciudad de Limpio. Primero estuvo Alexis, luego Optaciano, vino Roberto y estuvo Toto. Ahora, el ingeniero Optaciano Gómez quiere volver a ser intendente. Él es Sergio Valdés, un joven reportero de Red Guaraní, quien ha sido seleccionado por la Fundación Nuevo Periodismo de Gabriel García Márquez para representar no solo a su medio de comunicación, sino a su país en un taller sobre audiovisual en Guayaquil, Ecuador, que será dictado por Caco Barcelos y Cayo Cavecini, dos importantes referentes del medio. Sus compañeros reconocen el mérito de Valdés. Sabía que iba a lograr esto, sabía que él iba a conseguir y sobre todo que iba a pelear para conseguir. Un logro más que tiene en su carrera periodística, en su carrera profesional y en su crecimiento bastante importante para él. Una persona que todos los días quiere seguir aprendiendo, que es lo que todos también queremos, así que de seguro le va a ir súper bien y va a poder aplicar todos los conocimientos acá con nosotros. Quiero decirle que estamos ansiosos ya de poder conocer de todo aquello que él tuvo la oportunidad de aprender en esto que a él le toca vivir. Valdés decidió enviar a los evaluadores un material que hablaba sobre la situación de la ciudad de Limpio, semanas antes de las elecciones municipales. El reportaje resultó triunfador, entre otros cientos de propuestas de países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Perú. Transitar por esta importante arteria de la ciudad de Limpio es una verdadera odisea para los conductores y te voy a demostrar por qué. Seguime. O sea, nos dedicamos bastante al material y lo importante de todo es que hubo, por supuesto, un trabajo humano y importante. Recorrimos la ciudad, encontramos todo lo que quería y era una de las sugerencias, uno de los requisitos para postularse. Un material que muestre la realidad ciudadana, social de una ciudad de Limpio, una ciudad bastante olvidada de Limpio, que tuvo por varios periodos un solo color político de intendente. El joven periodista afirmó que se encuentra emocionado por la oportunidad de poder seguir creciendo en la profesión que ama, la del periodismo. Y la idea es ampliar los conocimientos, algunas habilidades, tips. Reconozco que es la primera vez que salgo del país en un taller internacional, hice algunas cosas aquí en Paraguay en estos años y la oportunidad que se me da es para aprovecharla al máximo. Sergio Valdés afirmó que volverá al país tras este taller, con el firme objetivo de traspasar las enseñanzas adquiridas a los reporteros del Paraguay, ya que su objetivo no es simplemente el de destacar en la profesión, sino el de lograr, como la Fundación Gabriel García Márquez lo dice, un nuevo periodismo. Informó Sergio Valdés para Red Guaraní.